Muchos creen que la muerte es un muro, que es el final, que termina nuestra vida en ese instante en que dejamos este cuerpo. Pero miles de personas en todo el mundo han tenido diversas experiencias. Y en esas experiencias las personas han estado clínicamente fallecidas, han dejado el cuerpo y muchos de ellos no hablan de oscuridad, sino que hablan de otro estado, de una luz, de una conciencia que perdura después de la muerte. Y para poder encontrar este interesante tema, hoy tenemos una invitada especial. Los invito a que se queden hasta el final para que conozcan la historia de Corina. Quiero darte la bienvenida, Corina, a Más allá de la vida. Gracias, David. Gracias por invitarme y por darme este espacio para poder contar esta experiencia que yo creo que ya cada vez somos más los que nos animamos a hablar y a compartir. Corina, tú de profesión eres docente de educación física, también eres practicante de yoga y viviste una experiencia que transformó tu vida. Pero antes de que vayamos a esa experiencia, quisiera que nos comentaras, por favor, cómo era tu vida antes de haber vivido esto, cómo transcurría, cuáles eran tus ideas acerca de la existencia, cómo, en qué momento de la vida estabas, qué edad tenías y qué sucedió antes de haber vivido esta experiencia. Bárbaro. Bueno, yo en esa época tenía, fue en el 2013, yo hoy tengo 48 años, así que ya fue hace más de 10 años. Tenía mis hijos chicos, yo trabajaba muchísimo y hacía creo que lo que hace toda la humanidad, que es pensar en tener un buen pasar, poder pagar los gastos. Tenía una vida espiritual, que pensé que tenía una vida espiritual, y que me sostenía, que me contenía, y comprendía que había una cierta de inercia, ¿no?, en ese vivir del día a día. En el momento en que a mí me agarra ese síncope en donde yo me caigo de una altura, yo vivía mucho estrés. Estaba pasando por un momento de mucho estrés laboral y en una noche, justo un 20 de julio, lo recuerdo, acá en Argentina es el Día del Amigo, a la madrugada, mi hija me llama a la noche y yo me levanto sobresaltada y me pide un vaso de agua. Mi hija en su habitación tenía una cama de esos módulos que es muy alto, en donde yo para llegar tenía que subir a una altura. En el momento en que yo subo a esa altura y le alcanzo el vaso de agua, se me pone todo negro y caigo como un árbol recién talado hacia atrás y me parto la cabeza. Acto seguido yo te voy a contar lo que se vio de afuera. Yo en ese momento lo único que sentí fue amor y dicha y voy a explicar bien qué es lo que pasó en ese otro lado. Yo caí en el piso, gracias a Dios me hice un tajo y se armó un charco de sangre en toda la habitación, en donde convulsionaba. Mi hija a los gritos, mi esposo fue, me cacheteaban, me llamaban. Ahora, ¿dónde estaba yo? Yo estaba con plena conciencia en un lugar lleno de figuras geométricas. Yo no vi personas, no escuché a nadie, o sea, nadie que se me acercó ni me habló. Simplemente veía figuras geométricas, brillos y un estado de dicha, gratitud y amor expandido, como un gran orgasmo nivel Dios, como digo yo. Y yo sentía y sabía que era mamá de mis hijos, sabía que mi esposo me estaba llamando porque lo escuchaba y decía, ay, no, qué hincha, no quiero ir, no quiero volver. Era consciente de que no quería volver. No es que me olvidé de quién era, seguía siendo yo, pero en ese estado de plenitud. No profundizaba mucho, sentía que con ser buena persona, si bien ya estaba un poco más, menos dogmatizada, porque salí un poco de mi religión tradicional, que como fui criada en la creencia católica, yo termino casándome con Pablo, que es judío, y formamos un matrimonio en donde dijimos, vamos a hablar de una energía creadora, no vamos a criar hijos sin espiritualidad.
si bien criaba a esos hijos, es más, cuando Lola siempre cuenta la experiencia traumática, que es mi hija, que es la que me ve en ese estado, dice que ella juntó sus manitos y deseó por favor a ese poder, porque ni siquiera yo le puse un nombre, que su mamá no se muriera, ¿no? Eh, y siempre Lola tuvo un proceso de terapia y demás porque sintió culpa por eso muchos años. Y yo siempre dije, Lola, vos me liberaste, porque nada volvió a ser igual después de esa experiencia. Vuelvo a decirte, la cabeza, o no sé qué fue, un reseteo de mi alma allá arriba, acá, no sé en qué lugar. Fue un reset en donde yo dije, yo no voy a trabajar más de la manera en que venía trabajando, yo no voy a querer más llevar mi cuerpo físico a un lugar, yo voy a generar abundancias de otro lugar, y todo lo que sentía que deseaba, las sincronías se me iban presentando, pero de una manera hermosa. Tú dices que Ujú. en ese golpe empiezas a ver unas figuras geométricas. ¿A qué te refieres con Sí, esas figuras y cómo eran? ¿Puedes sí. describirlas? Y algo también, sí, algo también, David, que es importante es cómo siento la vuelta al cuerpo, porque lo sentí de una manera muy vivida. Yo lo que sentía era figuras geométricas que se me venían, primero era un triángulo, después era un hexágono, después era un cuadrado, ¿sí? Miraba para un costado y veía espirales, todo, veía dorado, veía violeta, veía rosados. Eh, Después me pasó que hacía ejercicios de meditación y todos compartían situaciones bien vividas de espacios, de paisajes, y yo decía, no, lo mío siempre figuras geométricas, no entendía, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema aparte. Eh, y en un momento que siento que se me mete algo en la coronilla, como si fuese, yo siempre lo voy a describir como una daga de fuego que alguien me clava desde la coronilla y pasa por todos los chakras, por todas las vértebras hasta el coxis, sintiendo un fuego que me quemaba y sintiendo el cuerpo físico con una densidad y un dolor de muerte, que eso sentí que fue la muerte, cuando reencarné de vuelta, no cuando me fui. Entonces, cuando me pasa eso, después también quiero hablarte, pues imagínate que te llenas de preguntas, David. Lo primero que me compro es un libro que es el Bardot Udul, donde habla de las reencarnaciones, de los procesos, y entendí, ahí explicaba en un capítulo, cómo el alma desencarna y encarna a través de la coronilla, ¿no? Entonces dije, esto me pasó a mí. Entonces, bueno, todo ese proceso, ¿no? De entender que, bueno, que evidentemente había algo más que seguir trabajando acá, eh, de una manera más plena. Porque si bien pensaba que tenía una vida plena, que tenía todo, me di cuenta que estaba teniendo más una vida administrativa que una vida humana. ¿Ves estas figuras? Empiezas a ver Ujú, muchos colores y mencionas ujú, que inmediatamente después sientes una sensación de paz, de tranquilidad, de amor. ¿Cómo, ujú. cómo, cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Apareciste de repente en algún lugar? ¿Sentiste esa sensación inmediatamente después de las figuras o cómo fue esa transición? Lo mío fue como automático. Lo mío fue de de caerse la persiana, ¿no? Como digo yo, de apagar la Matrix para ponerle un nombre. Y enseguida fue amor, dicha, plenitud, amor. Iba iba acrecentándose. Y no te puedo decir que estaba parada en una situación, en un lugar, simplemente yo era un ojo viendo las figuras geométricas, viendo los colores. No vi cuerpo, no me vi a mí misma tampoco, pero sí sabía que era yo. Esa certeza de que era yo, despierta, escuchando la voz de Pablo. La voz de Pablo la escuchaba, que era mi nombre gritándome Corina, Corina, Corina. Y teniendo la certeza de, uy, están llamando, ay, estoy cansada, no quiero, me quedo acá. Esta cosa de me quiero quedar acá. Esa sensación es lo que te puedo decir que marca mi experiencia. Por eso cuando empecé a leer y mirar y ver otras cosas, yo digo, cómo a cada persona le pasa cosas diferentes, pero el hilo conductor es el mismo. En mi caso particular, fue eso puntualmente. Interesante. Entonces mencionas que estás en tu casa, te acercas a tu hija, tienes este golpe, de repente caes y ves todas estas figuras. Luego, inmediatamente después de haber sentido esto, automáticamente empiezas a sentir esa sensación de paz, de tranquilidad.
Y es algo que se menciona en muchas totalmente. experiencias de este tipo, esa sensación de amor, de paz, de tranquilidad, de bienestar, en donde las personas mencionan, es tu caso también, no querer regresar, sino permanecer en este estado diferente al corporal. ¿Hay alguna sensación en el mundo o en tu vida material, en tu vida corporal, en tu vida humana, que se asemeje a esta otra sensación? ¿Hay algo parecido? ¿Se te parece Totalmente. algo? Mm. Lo voy a hacer muy claro, el orgasmo. El orgasmo. Es un orgasmo expandido. Yo creo que este Dios creador que tenemos nos regaló un pedacito de esa dicha, de esa plenitud en las relaciones sexuales. Nos dio un chispazo, porque allá o donde sea que es eso, pero expandido, expandido muy, muy. No, no podría explicarte si tengo que poner un número de lo cuantificado que se sintió. Wow. Entonces, es decir que incluso la muerte estaría conectada a la vida, porque esta sensación orgásmica tiene que ver con digamos, la perdurabilidad de la especie, la perdurabilidad de la vida, la extensión del ser. Qué interesante esto que nos Totalmente. cuentas. Y cuando tienes esta experiencia y estás en este estado, mencionas que no viste ningún ser, no te encontraste con seres queridos, no tuviste ningún mensaje. ¿Qué sucede en ese transcurso entre esa sensación que tú tienes de no querer regresar, de sentirte en bienestar y volver a tu cuerpo? ¿Qué es lo que ocurre en ese intervalo? ¿O regresas a tu cuerpo inmediatamente? ¿Cómo es esa transición? Exacto. El regreso, no sé lo que duró. Según mi esposo fueron como, no sé, 10, 15 minutos. Él pensó que yo estaba muerta, porque no podía lograr encontrar los signos vitales, mientras tanto llamaban a la ambulancia, ¿no? Eh, para mí fue un proceso de eternidad, si me preguntas, pero a la vez, así como estuve en ese estado, sentí todo este dolor que te describo de volver al cuerpo físico, abrir un ojito y ver a todas las personas arriba mío, volver a abrir un ojito y ver que estaba en una ambulancia. Eh, ya estaba acá, con mucho dolor. Se siente denso acá. Eso, eso me quedó claro. Entonces, quiere decir que la energía, la sensación de que se siente en el otro lado es muy distinta a la que se siente en esta realidad. Y luego Totalmente. regresas, imagino que vas al médico, entonces regresas. ¿Qué sucede en ese transcurso y luego qué cambia en ti? ¿Cómo percibes la vida de una manera diferente o sigue igual? ¿Qué No, cambios no, puedes notar en ti? cambia. Mi proceso fue eh, primero de un proceso de autorreflexión muy grande. Yo siempre fui una persona que he hecho terapias, me gustó mucho indagar en los caminos del autoconocimiento, pero no con esta profundidad, no con esta información, no con esta revelación. Esto fue como mucho más. Entonces, lo primero que me pasó fue empezar a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico. Entonces yo estaba en mi día a día y de repente me agarraba un ataque de pánico y empezaba a trabajar. Me empecé a hacer estudios, empecé a sentir miedos, de decir, uy, ¿y si me muero? ¿Y mis hijos cómo se van a criar? Empecé a hacerme todas esas preguntas, pero a medida que iba transitando esa oscuridad, porque obviamente que tuve una noche oscura del alma, iba cada vez revelando más luz. Iba revelando más luz y me iba dando cuenta que quizás yo no quería trabajar tanto como estaba trabajando, quedarme más en casa y generar espacios de trabajo en donde no tenga que llevar mi cuerpo, que quizás las relaciones que estaba sosteniendo, que no me llenaban el alma, no tenía más ganas de sostenerlas. Relaciones de necesidad, de amistad, de compromiso, todo era como que no tenía tolerancia para sostenerlo. Mi cuerpo me expresaba con algún dolor o con alguna incomodidad lo que ya no podía sostener más, que correspondía a mi vida anterior de ese accidente. Fue claro, el mensaje fue claro. Me llevó un tiempo de mucho estudio, me gustó estudiar un montón, todo lo que se te ocurra, encontré un montón de respuestas, encontré un montón de personas también, pero yo creo que
lo vi siempre a esto no como una maldición, sino como una bendición. Agradezco que me haya pasado esto. Es muy interesante esto que mencionas, porque se menciona que en estas experiencias, en el retorno, en el regreso a la vida, hay quienes mencionan tener una hipersensibilidad. Es decir, algunos dicen, soy muy sensible a lo que sienten los demás, o a los ruidos, o a la luz, o cualquier cosa que me dicen me puede irritar también. Entonces es como una sensibilidad que sucede después de esto. Además, el hecho de ser tomado de esa gran sensación, de esa sensación de tranquilidad, de paz y regresar a la vida, a esta vida que cuando se vive allá, se menciona que el regresar este lugar es más sufriente, como que hay más dolor, más densidad, como tú mencionas. Entonces tienes esta sensibilidad y pasas por un periodo de ansiedad. ¿Qué duración tiene ese periodo? Y entonces te empiezas a preguntar, antes de hablar de eso, después de hablar de eso, te empiezas a preguntar acerca de cuestiones fundamentales de la vida, cuestiones profundas. Total. ¿Y qué te Ujú. encuentras en ese camino? Me encuentro con varias cuestiones, ¿no? Yo creo que todas las cuestiones vinculares, ¿no? Nuestros vínculos primarios, los vínculos secundarios. Yo creo que fue hasta un proceso de mucha búsqueda, de muchas preguntas, que duró hasta el 2015. Si vos me preguntás, habrá sido un año y medio, 2 años y medio, perdón, porque fue 2013 a mediados, hasta el 2015 que yo empecé a entender que esto que me pasaba era lo que yo quería y elegía, porque al principio es muy difícil eh, poder expresar y que todo tu entorno cercano entienda lo que viviste. Porque la gente conocida te va a decir, no, bueno, es un proceso químico del cerebro, no pasa nada, entraste en shock, es típico de una convulsión, son mecanismos reflejos, ¿no? Siempre como que la ciencia a veces tiene las explicaciones como si fuésemos solo un cuerpo biológico. Y la verdad que si hay algo que entendí es que el cuerpo es un canal de luz enorme, ¿no? Siempre nos han separado el cuerpo del espíritu, el alma, pero la verdad que este cuerpo es sumamente poderoso. Y yo creo que el proceso de ese cambio, después de la experiencia, como digo yo, de mi reseteo, es poder, ¿qué hago con esa nueva versión de mi alma en este espacio en el que estoy? Con las personas que están, con mis trabajos, con quien supuestamente soy. Entonces, todo eso fue un desafío hasta que aprendí a jugar y entendí que esto es un juego, que no me tengo que tomar la vida tan en serio, que mi intuición, vos recién hablabas de que las personas experimentan como que desarrollan más, yo creo que desarrollé mucho más mi intuición, eh, logré parar el parloteo mental, ¿no? El pensamiento rumiante. No te digo que ya lo tengo súper controlado porque es muy difícil en este espacio denso estar todo el tiempo en el centro. Eso también es algo que aprendí. Acá no vamos a estar como allá. Acá vamos a estar todo el tiempo oscilando. Eh, yo creo que el gran desafío es poder estar en el centro y que el alma y el cuerpo sigan un mismo ritmo. Como que o escuchamos al cuerpo o escuchamos al alma, por decirte, escuchamos la mente y hacemos este corte, ¿no? Este corte de coherencia. Yo creo que ese fue y sigue siendo, cada vez me sale más fácil, el desafío. Con este cambio, con esta transformación, con esta conciencia de la vida, ya no te tomas la vida tan en serio como tú mencionas, que yo creo que el tomarse la vida en serio es muchas veces seguir los patrones establecidos de la sociedad, el deber ser, lo que dicen nuestros padres, lo que dicen nuestra pareja, lo que dice la sociedad, pero entonces tú haces un cambio y empiezas a buscar lo que verdaderamente te hace a ti feliz o lo que te llena, lo que te da, digamos, propósito.
Y es allí cuando tú Ujú. empiezas a jugar con la vida, te das cuenta de que la vida también puede ser un juego. ¿A qué te refieres con ese jugar con la vida y no tomarse la vida tan en serio? Me refiero a que tomé como parámetro el dolor. Si había dolor en algún aspecto de mi vida, entendía que por ahí no era. Entonces empecé a prestar atención a esos pequeños dolores que todavía quedaban. Eh, Cuando uno entiende eso y empezás a sacarle todo ese envoltorio de dónde viene ese dolor, te das cuenta que hasta ni ese dolor es real. Entonces me di cuenta que la realidad que yo creaba no era más que una realidad perceptual, de lo que mis cinco sentidos percibían, que nada tenía que ver con la realidad, que yo me podía estar contando unas historias tremendas, horribles, eh, y que iba a tener esa vida horrible si quería, y podía sostenerla muchos años. Bueno, dije basta, basta, para mí todo es divino y te digo que cada persona que se te cruza te hace al camino, porque, por ejemplo, yo tuve una mamá sumamente empoderada, con tres hijas mujeres, somos tres mujeres nosotras. Mi mamá siempre dijo que seamos independientes, nos dio mucha libertad, una mamá muy amorosa. Pero de repente mi mamá pierde a mi papá, o sea, pierde a su compañero de vida. Y esa mamá se hace chiquitita, se hace débil, pierde toda su identidad. Tiene cuestiones con su hipocondría. Y fue todo un desafío acompañar a esa mamá también. Pero me resultó mucho más fácil acompañarla porque ya vino con este proceso mío. Entonces, yo creo que ambas dos nos nutrimos en este proceso, ¿no? En lo que yo le decía, papá, está bien, la muerte no existe, y mi mamá le costaba entenderlo, pero la acompañé un montón en eso eh, cada vez que ella caía, ¿no? Eh, pero me doy cuenta de eso. Yo puedo estar hablando de algo y mi mamá con su mente desde el dolor puede ver un episodio catastrófico que yo a veces la cargo y le digo, mamá, sos radio catástrofe, cualquier cosa que te cuento es radio catástrofe. Y ella se ríe y termina con el humor, ¿no? Que yo también digo el humor, qué importante que es en estos aspectos, ¿no? Cuando, cuando otro ser humano la pasa mal, es muy fácil decir, ay, no, nada que ver, pero la verdad es que cuando la pasas mal, la pasas mal. Hay que ser un poco misericordioso con eso también. Eh, y, y empecé a poder yo no sentirme arrastrada por esas emociones de los otros y comprender también que era una decisión de ella quizás percibir las cosas de esa manera, que no por eso yo tenía que tener esa lealtad y bueno, íbamos todos a llorar, íbamos todos de vuelta a hacerle, no sé, un homenaje, ¿no? Toda esta cosa, ¿no? Que viene de tanto programa, de tanto dogma más en Latinoamérica, ¿no? Este culto a la muerte. Nada, la muerte, sinceramente, en todo este proceso recuerdo algo que me resonó mucho, David, que estaba escuchando eh, unas canalizaciones de Bárbara Marciniak, no sé si la ubicás, es una mujer que empezó allá por 1970, canalizaba con seres de otras dimensiones, más elevados, ¿no? Y ella contaba que en otras civilizaciones se celebraba la muerte y se hacía como un acto más protocolar de un nacimiento, como diciendo, uy, este bebito viene acá, vamos a darle una mano a este bebé que viene como, ¿no? Y acá hacemos todo lo contrario, ¿no? Festejamos el nacimiento y a la muerte la vemos como hoy un castigo. La verdad que no, es la graduación. Para lo próximo, para lo que viene, para el próximo coche que me tengo que subir, para el próximo traje que tengo que habitar. Somos seres eternos. Yo creo que los cambios siguen sucediendo. Lo que venías diciendo anteriormente, de cómo eh, algunas situaciones traumáticas, como una enfermedad, la pérdida de un trabajo y demás, tienen como a veces en la mente colmena, ¿no? De una sola forma la reacción, que es lo que yo venía experimentando, ¿no? Antes de haber tenido esta experiencia. Y me sucede, después de tener esta experiencia, en donde yo tengo un estrés muy grande, con una pérdida de trabajo y demás, pasan los años, vuelvo a tener otro trabajo, eh, y pasan 10 años de esa experiencia en donde tengo de vuelta una crisis de estrés laboral muy grande. ¿En donde yo podía seguir sosteniendo ese trabajo?
seguir cobrando mucho dinero y seguir sosteniendo un maltrato laboral de personas que no eran idóneas, que ocupaban un cargo que no eran idóneas, y seguir y hacer como si nada. Pero no pude, ya no pude transar eso. Entonces, con toda la certeza del alma, lo único que hice fue hablar con mi esposo y decir, mirá, no puedo más seguir con esto. No puedo más. ¿Pero qué es? ¿Por dónde va? Va que no puedo más. No puedo sostener más una situación en donde haya un problema de valores básicos, que para mí son importantes. Entonces, así como no hubiese sido la Corina del pasado que daba vueltas y daba vueltas al punto de que me agarró ese estrés tan grande que termino teniendo un síncope, porque fueron 7 meses de estar en un trabajo en donde yo no cobraba hasta que tengo el síncope. En este proceso, 10 años después, en el momento en que ponen la parte de coordinación que estaba trabajando conmigo, gente no idónea, maltratadora, un desastre, no teníamos forma de trabajar de manera cordial, me voy. Y me fui con una sonrisa. Con una sonrisa fue al abogado, con una sonrisa dije, quiero terminar con esto. No es que yo soy un ser de luz, de repente digo, no, nunca más. No, hice todas las cuestiones que tenía que hacer. Me asesoré, me fui, corté con eso, no era más para mí. Y seguí con la certeza de que podía sostenerme. No es que esa certeza es constante. Tuve mis momentos, uy, ¿ahora qué? Yo siempre desde que tengo 19 años me mantengo sola, si bien tengo pareja, siempre fui autosuficiente. Todas esas dudas van y vienen, pero tenía otras herramientas, tenía como un alma fuerte. Y enseguida vuelvo a decir lo mismo, ocurre la magia. Se me cruza una persona, Corina, no, estoy sin trabajo, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesitas? Necesito, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y de repente, bueno, y aparece, de repente, mis clientes los llevo para ese lugar. Y empiezo a tener mi dinero y mis cosas y no depender de nadie ni de ningún maltrato, ¿no? Siento que tenemos todo, creo que cada ser humano tiene absolutamente todo y que los únicos bloqueos salen de nuestras limitaciones, de no entendernos lo inmenso que somos, ¿no? A mí este episodio me cambia la percepción, no solo de la realidad, sino de lo que es mi poder, de mi poder interior. Dante, ¿crees tú que hay después de ese umbral, hay, hay una transformación claramente después de tu experiencia, pero qué crees tú también que nos vamos a encontrar cuando lleguemos al otro lado, cuando pasemos al siguiente estado? Yo creo que este planeta es un planeta escuela. Esto que te digo, te lo digo por todo lo que vengo estudiando, soñando, meditando. Yo creo que venimos acá a recordar quiénes somos, tan simple como eso, y que si alguna cosita no la aprendimos tan bien, volveremos. Y volveremos y volveremos hasta haber aprendido todas las materias, como en un colegio. Si no era muy buena en matemática, bueno, volveré a cursar matemática. Hasta que un día nos graduamos. Calculo que funciona así y cuando uno se gradúa se conecta con esa luz enorme, con esa dicha, con esa unidad que somos. Yo creo que por eso digo esto es una ilusión. Yo creo que ese famoso concepto todos somos uno, como es arriba es abajo, que uno repite, ¿no? En realidad yo lo veo tangible, lo veo en el día a día, lo veo cuando escucho a una persona y que empatizo, y no es empatía desde el sufrimiento, no, sino esa cosa de decir, mira, igual que yo, mira, y esa conexión la experimentamos en este plano más denso, de maneras más lentas, de maneras más sufridas, pero a la larga es lo mismo que allá, es lo mismo que en ese otro plano en donde todo está en un solo origen, ¿no? Simplemente que acá tenemos experiencias humanas en donde yo me creo muy yo, pero en realidad no soy tan diferente a ese otro, ¿no? Y cada uno con su camino. Esto también lo quería comentar, David, que es re importante trabajar como seres humanos el desapego. Yo creo que es una de las grandes causas de sufrimiento y de quedarse patinando en la misma situación, el mismo dolor. Los apegos son tremendos.
yo desde ese momento hasta ahora traté de tener una, no mejor relación, porque no podría decir mejor relación, pero sí experimentar mis vínculos desde otro lugar, no desde el lugar de ¿no? la dependencia absoluta. O sea, yo no soy una mamá, yo tengo un hijo casado, que todos los domingos nos juntamos a comer el asado acá en la Argentina, miramos el partido, hacemos la picada. Si no sos del mismo partido que yo, te desheredo de la familia. Bueno, lo mismo con mi hija. Mi hija enseguida pidió libertad, te la doy. Yo no tengo un tema con mi hija desde chica, con su libertad. No tengo miedo ni tengo terror de que termine con cualquier persona. Confío ampliamente, tengo una confianza, una certeza que es algo que se siente. No, no podría explicártelo si es algo que hay que trabajar. Sí trabajar los apegos. Sí, cuando estamos como muy metidos arriba de una situación, ya sea de un trabajo, apego a un estatus social, todo eso va matando el alma, va trayendo incoherencia a la vida. No es fácil, pero se siente muy bien. Cuando uno lo logra, se siente muy bien. ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas que le temen a la muerte, que también están pasando por una enfermedad, por un momento difícil de la vida, que han perdido algún ser querido, o que tal vez se acercan a la muerte ya sea por la edad o por una situación específica? Igual todos llegaremos allá, pero ¿qué mensaje Uh-huh. te gustaría dejarle a todas estas personas? Eh, yo creo que lo decía Jung, no lo digo yo. Él decía que la manera más natural de acercarse a la muerte es tener una vida plena. Los sabios cabalistas decían que una vida solo merece ser vivida intensamente. Y así te puedo citar un montón de filosofías o misticismos, ¿no? Yo creo que si estamos aquí y tenemos un cuerpo, por más que ese cuerpo tenga 2 años o tenga 102, cada día es una oportunidad y cada día, también como decía Krishnamurti, morimos un poco, porque tenemos que cambiar, porque tenemos que deshacernos de algún aspecto que no nos sirve en la vida, eh, porque cualquier cosa que nos limita entorpece el flujo vital. Si yo estoy viva es porque tengo un flujo vital. Entonces yo lo que diría a las personas es eh, que no entorpezcan su flujo vital porque son seres eternos, que, que no se llenen de miedos, que si sienten dolor en algún aspecto de su vida, que le presten atención y que hagan los cambios que tengan que hacer. Que como seres eternos que son, no haya que temer. ¿A qué le vamos a temer? Y si todo eso no es suficiente, porque la mente lógica y racional sigue, no, bueno, pero si vos estarías en mi lugar y yo tengo un cáncer y se me murió un hijo y las cosas más espantosas, eh, diría lo segundo, tenemos más oportunidades. Entregate, entregate, ¿no? Jesús no hablaba de la entrega, me entrego, me rindo, no puedo controlar nada, no puedo controlar si se va a morir alguien mañana, entonces, ¿qué hago? Me rindo, ¿sí? Ese estado de rendición. Eh, y después vivir, experimentar, no quedarse quieto. Antes de preguntarte por tus redes sociales y qué se va a encontrar la gente cuando te contacte, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría mencionar eh, ahora mismo, antes de ir cerrando? A mí me pasó que me ayudó mucho ir de lleno, o sea, vieron que todos nos hacemos preguntas, todo el tiempo nos hacemos preguntas, es muy difícil que los seres humanos no nos hagamos preguntas. Bueno, escuchen esas preguntas y hagan lo que tengan que hacer para encontrar sus respuestas. Ya sea un retiro de yoga, hacer un ayuno, bailar el cha-cha-cha todos los viernes con amigas, no sé, lo que sea, pero háganlo. No se queden quietos. Yo creo que eso es algo que nos identifica como humanos. Hay un deseo, yo siempre digo, los seres humanos somos deseos con 2 patas. Bueno, escuchen sus deseos,
Eh, y obviamente que no son deseos egoístas. Hay deseos egoístas seguramente, pero a la larga, uno cuántos pares de zapatos se puede comprar, cuántos autos, no te llenan esos deseos materiales. Yo hablo de los otros deseos. Escuchen sus deseos. Así que creo que con todo la entrevista, que muy bien, David, cómo llevaste esta entrevista y con todas las preguntas, creo que no quedó nada en el tintero. ¿Cómo te pueden contactar las personas y qué se van a encontrar? En Instagram, a modo de pedido de mi alma, de querer expresar todo lo que venía aprendiendo y experimentando. Y ya sea por comentarios en otros espacios o por alguna publicación que subía en donde desinteresadamente ofrecía libros para ayudar en determinados procesos, ya sea en procesos de depresión o en procesos de pérdida de seres queridos, se iban acercando un montón de personas y disfruté de ese acompañar. O sea que, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar un mimo al alma, se van a encontrar si necesitan un espacio en donde puedan tener una escucha sincera, eh, y a seguir en este camino de autoconocimiento que no se termina nunca. ¿Cómo son tus redes sociales? ¿Te encuentran en Instagram? ¿Qué redes Exacto. sociales tienes? Yo tengo solo Instagram y se llama ¿y ahora qué? _ desperté. Que esa fue mi gran pregunta. Decir, ¿y ahora qué? ¿Qué va la vida con esto? Entonces dije, ¿qué mejor nombre que eso? ¿Y ahora qué? _ desperté. Eh, Muy bien. es más digamos, el tráfico fluido que hay en el chat con las personas que nos vamos contactando que en sí las publicaciones, ¿no? Es como que me llena más el alma ir por ese espacio, pero siempre digo, Cori, algún contenido, algo con que a alguien le sirva, es para mí un enorme placer. Ya saben, entonces vayan a seguir a Corina a su Instagram y si tiene alguna pregunta pueden contactarla. Ella les va a responder muy amablemente. Y quiero agradecerte a ti, Corina, por compartir tu experiencia. Sé que no es fácil, como tú mencionabas, hay mucha gente escéptica por ahí, mucha gente que va a criticar, pero podemos dar cuenta que hay personas que han vivido esto, muchas personas, y hay personas quienes estamos interesados en estas preguntas profundas de la vida y digamos que conectamos con estos testimonios como el tuyo de manera muy abierta y muy curiosa. Y como tú mencionabas, quiero cerrar con un mensaje para todos quienes nos están escuchando. Los seres humanos somos seres que nos hacemos preguntas todo el tiempo, seres curiosos. Nos hacemos preguntas acerca de la naturaleza, de la existencia, del universo, qué habrá más allá de las estrellas, cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí. Y como decía Corina, los invito también a que exploren, a que busquen, a que se muevan en busca de ese conocimiento y de esa verdad. Yo soy David Pérez y les agradezco una vez más por estar en Más Allá de la Vida. No olviden suscribirse y comentar qué es lo que más les ha interesado de esta entrevista. Feliz resto de vida. Gracias, Corina. Gracias a vos, David. Un placer.